Bueno, vamos a desarrollar una serie de entrevistas entre los miembros de Alineados por el Mundo para no solamente conocernos entre nosotros, sino también poderle comunicar a la gente qué es lo que hacemos, qué es lo que nos mueve y quiénes somos. ¿Sí, Dani? Entonces, el quiénes somos un grupo de profesionales de distintas áreas, esto hay que contarle a la gente, áreas de coaching, terapias, diseño consciente, en tu caso, ¿no? Dice que ahora nos vas a hablar de eso también, espiritualidad, liderazgo, unidos con un propósito en común, acompañar a las personas en su camino hacia el equilibrio, la sanación y el desarrollo integral, conectando lo personal con lo profesional. ¿Y cuál es nuestra sinergia? Que también tenemos que contarla y tenemos que interiorizarla. No solamente contarla a los demás, sino también nosotros estar convencidos de esa misma sinergia, es que trabajamos de manera colaborativa. Y esto hace que cada uno de nosotros aporte una mirada y herramientas diferentes, lo que nos permite detectar hasta dónde podemos acompañar a una persona y cuando es necesario derivarla al especialista adecuado de este grupo. Así nos potenciamos y en estos procesos de transformación de manera integral. Vamos a hacer algunas preguntas con respecto a quién sos, primero que nada, para que te puedas presentar Sí. y así poder avanzar, a ver, en, en esta nueva metodología. Contanos quién, o sea, quién sos y cuál es tu propósito como profesional. Primero que nada, quién sos. Sí, yo soy Dani Jordán, Daniela Jordán, estudié arquitectura y me formé en arquitectura sustentable en distintas escalas, digamos, ¿no? En casas nuevas, en casas existentes, cómo traer la sustentabilidad adentro de edificios ya construidos, digamos. Eso es como un poco mi formación. Y eso me fue llevando, viste que uno como que piensa que busca una cosa y después encuentra otra. Que en definitiva a mí lo que me preocupa es el bienestar de las personas, ¿no? Y cómo todo el estudio del entorno y del cuidado de la naturaleza en realidad enriquece al bienestar de las personas. Entonces, mi propósito tiene que ver con recuperar la calidad de vida y recuperar el bienestar en los espacios interiores, que en definitiva es donde más tiempo pasamos, aunque no nos demos cuenta. Pero ¿y qué te mueve a eso? ¿Qué significa al fin o sea, el diseño de espacios para el bienestar, ¿no? El diseñar espacios, ¿cómo Sí. se diferencia de la arquitectura tradicional? Porque bueno, estudiaste arquitectura, llegaste a esto, Ujú, algo te mueve, ujú. ¿no? ¿Y eso qué Sí. significa? Entonces, el diseño de espacios Mm, de esta clase. sí, yo lo que veo de la arquitectura tradicional, al menos como yo la aprendí, entiendo que cada uno tiene su forma de trabajar, estaba muy enfocada en la funcionalidad y la estética, que no está mal, está buenísimo de hecho, pero desde mi punto de vista le falta algo, ¿no? Es como que hay algo de la sensibilidad, tanto con la conexión con el entorno, con el clima, la luz, el paisaje, porque por más que vivamos en ciudades hay un paisaje, eh, tanto con el entorno como con el bienestar personal bueno, ese color que te genera, este material que te genera, esta decisión de esta iluminación acá o allá que te genera, Ujú. ese tipo de sutilezas, Sí. yo sentía que la arquitectura tradicional no me lo estaba dando. Y ahí el propósito, porque también hablas de propósito, ¿no? Y lo repetís. Ujú, mm. ¿Está ligado a qué parte de vos? ¿A una necesidad o a querer que los lugares se sientan mejor? ¿Cómo viene eso? Sí, a querer ayudar a que la gente viva lo mejor posible y lo más feliz posible y lo más tranquila. A mí me pasa que me encantan las ciudades, me Ujú. encanta vivir yo vivo en una ciudad, vivo en Buenos Aires, y si pienso en irme a otro lugar, siempre son ciudades, ¿no? Como que, Ujú. y son lugares como bastante hostiles, si se quiere, donde la gente está un poco nerviosa por la calle, digamos.
y quiero recuperarles un poco, brindarles un poco esa calma, ese bienestar, como, sí, O sea, bienestar no sé si es la palabra, como y el sentir bajarles un poco el completo. estrés en sus propios espacios, ¿no? Claro. Como poder entrar a un lugar seguro de, de un poco, ¿viste? Bajar, ¿viste? Bajar. Sentir que llegas a un lugar que te hace bien. Entonces, Eh, porque hablas de los espacios también de las ciudades como espacio, ujú, ¿y por qué es sí, tan importante pensar entonces en ese espacio? Querés hacer, me quedó claro y le va a quedar claro a quien escuche esto, que querés hacer sentir mejor a las personas, al fin y al sí. cabo, ¿no? En esos espacios. Ujú. ¿Y qué hay entonces en esto de tener en cuenta los espacios urbanos? El estrés. Ahora, yo he escuchado que existen otras cosas más porque también vivo en una ciudad, ¿no? Vos vivís en una Ujú, ciudad también que sufre este tipo de cosas, ¿no? Y son factores como mm. cuáles, contaminación y algunos más, ¿no? Ruidos, esto que hablábamos de la falta de contacto con la naturaleza, viste, pareciera que vivimos como, no sé, como en lugares que no, donde el sol no importa, el calor del sol no importa, la iluminación, no sé, Qué como importante. que vivimos muy desconectados de esas Y cosas. tenemos que volver, ¿no? Tenemos que volver, porque al fin y al cabo es retornar a lo natural, tratar de volver de alguna manera, Exacto, ¿no? Sí, 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 qué bueno. Es bueno tanto para el físico como para lo mental, creo yo, ¿no? Físico, mental, sí, ni hablar, espiritual, el bienestar general, ni hablar, ¿no? Ahí está. sí. Y vos como profesional, como empresaria, ¿cómo estás hoy trabajando en este sentido? Eh, o sea, ¿estás trabajando de manera independiente, como profesional, como empresaria? ¿Tenés un estudio? Contá un poquito más esta parte para seguir con Yo las tengo, preguntas. sí, trabajo de manera independiente, tengo mi estudio, también colaboro con colegas, con la parte más de por ahí de interiorismo. Y yo hablando, como haciendo un poco referencia a esto de vivir mejor en las ciudades, me enfoco en una tipología que hay en Buenos Aires, que es son los PHs, que son las casas subdivididas, y trato de llevarles todo esto que hablamos a esta casa que es la casa típica de Buenos Aires. Claro, Eh, Me claro. enfoco en esa tipología en la ciudad de Buenos Aires, tratando de traerles todo esto que estamos hablando. ¿Y cómo puede en este punto, por ejemplo, un profesional, un empresario también, ya que Ujú, le entendés la cabeza, digamos, sí, entendés su manera de pensar, ujú, sentir y las cosas que hace? ujú, A mí me vas a escuchar mucho decir esto, ¿no? Sentir, pensar, actuar de las personas. Entonces, ¿cómo pueden ver? O sea, están sobrecargados. Vos los identificás en una sí, sobrecarga y cómo se pueden beneficiar entonces de esta transformación de espacios, particularmente como empresarios o profesionales. ¿Cómo se pueden beneficiar? sí. Y los empresarios o profesionales o sí, yo lo que creo es que los espacios donde trabajan pueden traer un poco esto de priorizar la iluminación natural si hay en ese espacio. Se puede diseñar ese espacio. Los colores influyen mucho también, los materiales influyen mucho, la presencia de plantas o no. Y, Todas y- estas cosas ¿Pero en qué cosas mm, influyen, por ejemplo? Sí, ayudan a bajar el estrés y a la concentración a veces. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que hay ciertos colores que ayudan a las tareas creativas y hay otros que ayudan a las tareas más de foco. Entonces, oh, si viene, por ejemplo, una persona que hace tareas, no sé, un contador, por ejemplo, bueno, quizás los colores son más tirando al rojo que hay que incluir en el diseño, y ay, si viene un diseñador de indumentaria, quizás son más los azules que como que generan la psicología del más... color. La psicología del color, me hiciste acordar, hay un libro muy conocido, ustedes lo deben conocer más los Sí, profesionales sí, sí, sí. de la arquitectura, el Ujú, diseño, el interiorismo. Ahora, si le tuvieses que hacer una lista simple a las personas ujú, para contarles qué elementos son claves en este sentido, ¿no? ujú. Decir, mira, estos son, sumado a estos que ya estás nombrando, ¿qué elementos son claves en un diseño que ayuda a reducir el estrés y recuperar energía? ¿Cuáles serían los elementos principales que recomendás? Y yo empezaría con intentar aprovechar la iluminación natural. A veces es una cuestión de cómo están colocados los muebles. A veces estás como dándole la espalda a la iluminación natural y es una cuestión de reubicar el escritorio o el espacio de trabajo.
Bueno, los colores, el orden, tratar, viste, como hacer un poco una limpieza de cosas innecesarias, que eso es totalmente gratuito El orden. y Qué no tema. requiere de una Qué, inversión. qué tema el orden y desprenderse también de cosas innecesarias. Sí, Desprenderse. sí. Vos O entrás encontrarles un lugar también. o encontrarlos un lugar. ¿Y haces ese tipo de recomendación, por ejemplo, en ese sentido? ¿Haces una intervención integral hacia ese lugar también? No, no tanto lo que, digamos, de lo que se tienen que desprender, yo No, ahí no me claro. meto, Pero la pero sí mentalidad. diseñar espacios de guardado o bueno, cómo se puede organizar las cosas para que todo fluya un poco más, el movimiento, la circulación, ¿viste? Qué Esas bien. casas que parece que te estás chocando cosas todo el tiempo. Sí. Eso también aumenta un poco el estrés, inconscientemente. ¿Y qué pasa con la unión de...? Porque hoy día estamos rodeados por tecnología, ¿no? Entonces, Ujú, este propósito de volver a lo natural también y ser consciente del ujú. espacio, ¿cómo se une con lo tecnológico? ¿Es necesario? ¿Lo implementás? Sí, a mí la tecnología como uso positivo, digamos, me encanta. No estoy tan de acuerdo con la tecnología, por ejemplo, en diseñar cualquier cosa y resolverlo con un aire acondicionado. Eso me parece Claro. tremendo. Pero sí, por ejemplo, la domótica me encanta, La que es domótica. esto de tener todo medio, toda la iluminación o los artefactos electrónicos conectados y uno los puede programar o no sé, bajar la luz. Por ejemplo, la iluminación tiene mucho, influye mucho con el descanso, por ejemplo. Mm, ujú. Tanto la intensidad como el color de la iluminación. Hay una cuestión natural que tiene que ver con el color del sol, digamos, de la iluminación natural, influye en nuestro ciclo. O sea, tanto a la mañana como a la tarde tiene un color y al mediodía tiene un color mucho más fuerte, más frío, digamos, ¿no? Claro. Que son las horas en las que, digamos, uno debería estar activo o si viviéramos en la selva, Sí, digamos, sí. estarías buscando comida o no, como más alerta. Em, entonces, tener ese color frío del mediodía a las 8 de la noche y te va a hacer que estés alerta, Claro. no que estés preparándote para el descanso. Qué maravilloso. Entonces, incluir este tipo de cosas en el diseño de iluminación o en la domótica que te vaya cambiando el color de la luz y tal, está buenísimo. Es vital lo que estás diciendo, ¿no? Porque en la dinámica cotidiana no nos damos cuenta. Eh, Sabemos que algo está mal Claro. quienes no estamos en el tema como estás vos, en esta Ujú, dedicación tan directa y con este ujú, propósito. Y qué importante, qué vital que haya alguien que sí se esté dando cuenta y haga una intervención de este estilo y diga, bueno, para, tenés que, y te recomiendo que hagas este tipo de ujú, cosas y hagas una guía y un acompañamiento en este sentido, que al fin y al cabo también es de salud. ujú. Y podés compartir con nosotros así en algún ejemplo de cómo un cambio de espacio transformó o puede transformar la forma de habitar o trabajar de alguien. Un ejemplo que tengas fresquito, capaz que tenés algo fresquito ahí que haya cambiado o que pueda cambiar. Sí, mirá, podemos pensar en un espacio, la típica oficina blanca con escritorio y silla, Sí, y empezar bueno. a pensar, ¿A qué es la me típica, estás o sea, es la que observando hacemos por ahí? todos. ¿Me estás mirando por ahí una cámara? Bueno, podemos trabajar sobre tu espacio, a ver. Sí, sí, sí. Silvia. Ah, Bueno, bien. primero, lo que podemos pensar es de dónde está viniendo la luz natural, si es que hay luz natural, si hay una ventana, si la estás aprovechando o no. Sí, ahí está. Em, si eso se le está dando la espalda o no, o puedes poner la mesa de trabajo más cerquita. Después podemos pensar en los materiales. No es lo mismo que sean todos los muebles blancos laqueados a que haya madera natural, que haya una lámpara de fibra natural, que haya una alfombra, Claro. que haya un almohadón con algodón. Ya empieza a haber Voy a otra. anotar todo, voy a anotar todo. ¿Te imaginas? No, es que sí, voy a anotar todo. Hay algunas cosas que Ya ya fui empieza a haber. haciendo bien, 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 bien. Ah, dijiste alfombra. Ah, sí, Viste sí. que hay una cuestión que, obviamente que además de que está comprobado, se hicieron estudios, lo que sea, hay una cuestión de cómo lo sentís, ¿viste? O sea, no es lo mismo Claro. una alfombra de plástico que una alfombra
No, lo sintético, lo natural, no sé, aunque si es sintético también que cumpla algún tipo de condición, porque hoy en día Claro. también es difícil hacerse de algo totalmente natural, en cuanto a materiales, Sí, 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 creo, ¿no? sí, Mm. Ahora, y en tu sí, sí. experiencia, ¿no? ¿Cuál es el error más común dentro de este tipo de comparación, ya que traes este tipo de ejemplo y esta recomendación? ¿Cuál es el error más común que se comete o que cometemos las personas, ¿no? Al diseñar nuestro lugar, ¿no? O habitar nuestros espacios en la ciudad. ¿Qué error cometemos habitualmente? ¿Qué es lo que detectas que se comete como error Lo habitual? que creo, el problema es que em, se diseña como si estuviéramos como que si esa habitación o esa oficina, vamos a ponerle, estuviera en cualquier lugar del mundo. Y no, o sea, hay ciertas cuestiones em, que son particulares del lugar, ¿no? Como Claro. cómo entra el sol, a qué hora entra el sol. ¿Te habrá pasado quizás de estar en una habitación que si yo a la tarde me muero de calor ahí adentro? Sí, sí. Y capaz uno, el que se compra la casa, pues me pasa con clientes que me dicen, no, está buenísima la casa, tiene un montón de luz natural. No, te está entrando el sol de las 3 de la tarde en verano, y eso es un horno, no es que tiene luz natural, por ejemplo, ¿no? Entonces, el primer error es no entender el contexto en el que se encuentra ese ambiente. Claro, sí. Y después basarlo todo en solamente la estética o no tener en cuenta la circulación, por ejemplo, no Ujú, tener en cuenta el tamaño de los muebles para ese espacio. ujú. ¿Ves? A veces, ¿Vos sabés viste, quedan qué? esos lugares con los muebles grandes que hay como una desproporción. Claro, una desproporción. Y se me viene enseguida a la cabeza, ¿no? Tres cosas clave que hablaste, porque hablas de aspectos naturales, por ejemplo, la entrada de la luz, bueno, pero ¿cómo se aprovecha esto? Y ahí entra también la sostenibilidad, cómo se puede aprovechar de manera sostenible, y acá sos la experta en este sentido, ¿no? ¿Cómo aprovechar esto? Mm. Para que sea O eficiente. protegerte. A veces Exacto. hay que protegerse también. Protección, eficiencia, la eficiencia Ujú, misma que cumpla ujú. con estética y con comodidad, que hablabas también del contenido de los espacios y los amoblamientos, ¿no? Y los accesorios, etcétera. Entonces, ¿cómo haces la integración de este tipo de cosas? ¿Cómo se integran? ¿Cómo lo haces vos, no? ¿Cómo integras todo esto? Em, ¿Cómo integro la sostenibilidad con lo que estamos hablando más del Claro, interiorismo y del... porque todo lo que hablas requiere Sí, tener en cuenta la sostenibilidad, el cuidado, sí, obviamente, lo energético también, la estética y la sí, comodidad. Bueno, ¿vos cómo lo integras? ¿Cómo se integra en tu trabajo esto? ¿Qué hay que tener en sí. cuenta? Claro, la integración está dada porque todo el trabajo está basado en la persona que va a vivir ahí, primero. O Claro. sea, todas las decisiones pasan por cómo se va a sentir esa persona ahí. O sea que es Tanto, personalizado. Es personalizado. claro, es personalizado. Mm, O sea, tanto esto que estamos hablando, el aprovechar o controlar el sol, o cómo corre el aire en ese lugar, por ujú, ejemplo. Si podemos mejorar la ventilación de ese lugar, aunque sea una habitación y aunque sea una oficina. O sea, ahí va a empezar a aparecer la calidad del aire, que también claro. tiene mucho que ver con el bienestar y con el día a día. Después podemos hablar de, bueno, todo lo que no se pueda lograr con la iluminación natural, porque a veces vivís en una planta baja de un edificio y no lo vas a poder cambiar, Claro. no se puede. Lo suplimos con el diseño de iluminación, pero el diseño de iluminación no es una lámpara en el techo centrada y punto. El diseño de iluminación es qué actividades vas a hacer vos en ese lugar y qué tipo de iluminación vas a necesitar específicamente para cada actividad. Leer un libro, tener una entrevista como la que estamos teniendo, podemos tener una iluminación pensada para eso. Si estamos teniendo horas de entrevistas o de reuniones, la Mm, mayoría de nosotros. claro. Em, Pensar bueno, hay otra cosa muy interesante que es pensar en qué hábitos querés incorporar. El diseño de los espacios ayuda mucho a incorporar hábitos nuevos. Claro. Eso lo sabrás vos Es también. muy bueno. Sí, tal No cual, sé, por si uno supuesto. quiere empezar a meditar todos los días. Bueno, si vos tenés un rinconcito preparado para meditar todos los días, seguramente esa actividad se te va a resultar más fácil. Que si tenés que empezar bueno, no, corro la silla, me pongo acá, que cierro la puerta, que no sé qué.
Mm, sí, el aprovechamiento, la eficiencia del espacio también hacen al cambio en el hábito. Si necesito adquirir nuevos hábitos Claro. a partir de un cambio, también necesito que mi ámbito, mi entorno me acompañe. ¿No? Y es que si el entorno te acompaña, va a ser más probable que adquieras ese hábito. Claro. Y bueno, Si ahí querés está vos. empezar a leer, no sé, quiero leer más, y Ujú. tenés un silloncito, a la luz, con el libro que puedas apoyar la taza de café al costado o el mate, y es más probable que te sientes a leer. Exacto. Sí, si me invita el lugar es más probable, ¿no? Por tanto, pero qué consciente, porque hoy hablabas de espacios, de también un propósito donde hay que ser consciente del espacio. Nombraste una o dos veces la palabra de este diseño consciente. Estás invitándome a ser consciente de mi propio espacio para mi propio beneficio, ¿no? Así. Claro. Muy bueno. Ujú, Y ahora, si hoy quiero empezar, por ejemplo, yo bueno, tengo ujú. esta entrevista contigo, me estás asesorando, me estás contando una cantidad de cosas que, viste que parece que uno las tiene, yo ya sabía, no, tiene que venir alguien que sabe y que entienda lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando, lo que me está doliendo para poder recomendarme determinadas cosas. Bueno, ¿qué cosas, qué pequeñas acciones puedo empezar hoy para que hoy mismo alguien como yo, cualquier persona que escuche esto, pueda empezar a mejorar su bienestar a través del entorno? ¿Cuáles serían algunos tips Como que algunos me puedes tips. dar? Sí. Yo creo que primero eso, empezar a ver cómo se vincula el espacio con el entorno y con el clima, podríamos llamar. Si hay algo eso, si hay algo que hay que protegerse o que se puede como aprovechar mejor eso. Eh, Después podemos, bueno, lo que hablábamos del orden, que eso no hay que llamar a ningún diseñador. Bueno, hay gente que ayuda igual con Hay eso, gente que ayuda, ¿eh? pero hay gente que ayuda. Pero bueno, eso es algo que puedo hacer este fin de semana, decir, bueno, a ver dónde Bueno. puedo como ordenar un poco o que haya como, esto pasa una sirena por mi casa. Lo bueno que Eh, tiene lo bueno que tiene el Zoom es que hace cancelación de sonido, no se escucha. ¿Sí? Sí, ¿No sí. estás escuchando? No, el Zoom tiene Ah, cancelación de sonido externo. espectacular, no sabía. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué estaba Me diciendo? estabas diciendo del orden entonces, de tener en cuenta. Bueno, otra cosa es un poco el orden, otra cosa es pensar en la iluminación, aunque sea poner una lámpara de mesa o un velador, ¿no? Como bueno, quizás en el escritorio te está faltando un poco de luz, Capaz que estás sí, generando esa incomodidad y es capaz tan que sí. simple como, bueno, ¿dónde necesito luz? Bueno, Claro. está bien. Seguramente un diseño integral del espacio va a ser mejor, pero podés Mm, empezar por poner un velador en algún lugar donde necesites una luz puntual. Y después esto que hablábamos, tratar de incorporar elementos naturales, puede ser una planta, las plantas, pero puede ser también esto, una lámpara, una alfombra, almohadones, bueno, la decoración también, almohadones, los con lo cuadros, lindo que son los almohadones y con los decorativos ujú, que son también, ¿no? claro, Ahora, acá hay una palabra que me resuena, mm, me voy a hacer responsable de ella, ¿no? De esta a ver, palabra, pero es como, bueno, al fin y al cabo, si uno quiere un cambio, tiene una responsabilidad, la responsabilidad que uno ujú, tiene. Porque bueno, vos me estás ujú, dando, nos estás dando estos consejos y estos tips, pero qué importante que la persona que se está haciendo consciente de esta necesidad y la está pudiendo mm, expresar a vos y vos la podés interpretar, porque vos haces eso, ujú, interpretás esto que le está pasando a las ujú. personas y lográs una comunicación riquísima. Al fin y al cabo, esta palabra que yo ahora anexé, responsabilidad, es necesaria en esta relación, ¿no? O sea, Mm, el que quiere cambio se tiene que hacer responsable de él. Bueno, sí me falta esto, sí necesito esto, es verdad que necesito orden, es verdad que puedo usar mejor todos mis recursos, necesito ayuda y eso es responsabilidad también, ¿no? Aceptar la ayuda, claro, aceptar la ayuda. Vos sí, empezaste diciendo, yo ayudo a hacer esto, ayudo, lo dijiste varias veces, sí. Es muy ujú. fuerte esto en un profesional. Yo te felicito por todo lo que haces realmente, Dani. Es muy sensible, Sí, es muy es muy sensible, sensible, ¿no? sí, 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 es sí. verdad. Bueno, y si se quieren comunicar contigo, ¿por dónde se comunican? Me pueden encontrar en Instagram como Dani Jordán Oc. Ahí está.
o me pueden escribir un mail a somosdanijordan@gmail.com. Que le podemos anexar acá abajo, lo Sí. podemos poner en un subtítulo. Y bueno, nada, saludos a Bueno, todos. No sé, espectacular. Bueno, a gracias. todos. Fue un placer y un honor haberte tenido en este primer espacio de entrevistas de Alineados por el Mundo. Así que bueno, esta fue la primera y te felicito porque fuiste la primera valiente y fuimos los primeros valientes en realidad. Porque Los dos, claro.